Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com. El fin de semana, Estados Unidos deportó a El Salvador a miembros del Tren de Aragua y de algunas pandillas salvadoreñas. ¿Cómo leer esto? Por un pequeño margen, la mayoría de los estadounidenses desaprueban ya la gestión de Donald Trump como presidente. ¿Cuál es la explicación? A raíz de la muerte de un conocido cantante, el gobierno del Perú acaba de declarar el estado de emergencia en Lima y el Callao. ¿Servirá de algo? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid, donde no para de llover hace 3 semanas. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es martes 18 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La deportación desde Estados Unidos con destino a El Salvador de 238 presuntos miembros del Tren de Aragua y de supuestos integrantes de pandillas salvadoreñas como la MS-13, que tuvo lugar la noche del sábado, sigue suscitando reacciones. Todos ellos llegaron tarde a San Salvador, de donde fueron trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo, el CECOT, megaprisión con capacidad para 40,000 reclusos. El traslado consta en un impactante video que puso en sus redes sociales el presidente salvadoreño Nayib Bukele. Nombre. César Eliseo Sortomaya. La polémica en Estados Unidos se debió, primero, a que las deportaciones se hicieron con base en la llamada Ley de Enemigos Extranjeros, expedida en 1798. Eran otros tiempos, claro. Además, las aeronaves aterrizaron en San Salvador contra la decisión de un juez federal estadounidense. La Casa Blanca argumentó, sin embargo, que la providencia había llegado tarde. Tom Homan, el zar de la frontera del gobierno de Donald Trump, dijo ayer que el presidente hizo lo correcto al combatir la inmigración ilegal y criminal, todo lo cual debería ser motivo de celebración. It was the right thing to do. That's what the people of this country mandated President Trump deal with the border crisis, deal with illegal immigration, and deal with illegal alien crime, and that's exactly what we did. We removed terrorists. That should be a celebration. Aquí conviene recordar que el Tren de Aragua es un grupo venezolano declarado organización terrorista por Estados Unidos y señalar que El Salvador ha recibido $6 millones de Washington por encarcelar a estas personas en el CECOT, una prisión de cuyo interior se sabe poco. ¿Cómo leer estas deportaciones? Producto de la reunión hace un mes en San Salvador de Bukele y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Llamamos ayer a Washington, D.C. a Juan Papier, subdirector para las Américas de la ONG estadounidense Human Rights Watch. Juan Carlos, las deportaciones que ocurrieron el día domingo en El Salvador son extremadamente preocupantes por al menos 2 motivos. En primer lugar, me parece que El Salvador se está ofreciendo ante el presidente Trump como una especie de Guantánamo centroamericano que se utiliza para intentar evadir el escrutinio judicial, incluyendo la reciente decisión de un juez federal al respecto de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Hay que recordar que las personas detenidas en las cárceles de El Salvador carecen de cualquier comunicación con el mundo exterior, no tienen acceso a recursos legales genuinos y en muchos casos son sometidas a torturas, desapariciones forzadas y malos tratos. A la fecha, ni el gobierno del presidente Trump ni el gobierno del presidente Bukele han presentado evidencias de que los venezolanos enviados a El Salvador sean efectivamente miembros del Tren de Aragua. Por otra parte, es importante destacar que entre las personas enviadas se encuentra un alto líder de la pandilla salvadoreña MS-13. Se trata de César Humberto López Larios Arias El Greñas, un pandillero
que estaba preso en El Salvador por 12 delitos y que fue liberado en 2020 durante el gobierno de Bukele. Luego fue detenido en Chiapas, México, y enviado a los Estados Unidos. Me temo que la extradición de líderes de la MS-13 se pueda utilizar por parte del presidente Bukele para evitar que estas personas que estaban siendo procesadas en los Estados Unidos puedan testificar sobre el acuerdo, el pacto que habían logrado con el gobierno de Bukele para reducir los homicidios en el país a cambio de obtener beneficios penitenciarios y garantías de no extradición a los Estados Unidos. Me parece que además de graves violaciones de derechos humanos, aquí podemos estar ante un intento de encubrimiento de este pacto por parte del presidente Bukele. Donald Trump cumple este viernes 2 meses como presidente de Estados Unidos. En ese lapso ha revolucionado casi todo. Una encuesta que acaba de publicar la CNN trae datos interesantes. Por ejemplo, mientras el 45% de los consultados aprueban su gestión, el 54% la desaprueban. El sondeo de la firma SSRS dice que el éxito de Trump está en la forma como gestiona la inmigración. El 51% lo apoya, sobre todo los partidarios del MAGA o Make America Great Again. Por contraste, mientras el 39% de los encuestados respalda su política de aranceles, el 61% la rechaza. Tampoco le va bien al presidente en el manejo de la economía. El 44% de la gente lo apoya y al 56% le disgusta. ¿Cómo entender realmente estos números? Llamamos ayer a Washington, D.C. a Federico Steinberg, que ocupa la cátedra Príncipe de Asturias en la Universidad de Georgetown. Pues son las primeras encuestas de opinión que tenemos sobre los primeros prácticamente 2 meses de administración Trump. Lo primero que hay que decir es que hay una parte tremendamente disruptiva del presidente Trump que para muchos está siendo sorprendente, para otros no, porque se piensa que realmente lo han elegido para poner patas arriba el gobierno federal con lo que está haciendo Elon Musk, con las deportaciones que se van a acelerar y que están siendo muy efectistas. Y todo esto le gusta mucho al votante MAGA, al votante de base que votó a Trump para cambiar las cosas profundamente, para recortar el papel del Estado en la sociedad, para, de alguna manera, algunos dirían, terminar con los checks and balances del sistema democrático, cosa que preocupa a mucha gente de las élites demócratas, pero posiblemente no tanto al ciudadano medio y mucho menos al votante de base republicano. Sin embargo, de la mano de esto hay muchísima incertidumbre en el campo económico. Por una parte, hemos visto desaceleración económica, caídas fuertes en la bolsa y, sobre todo, claramente se ve que los aranceles que Trump ha establecido y va a establecer a partir del 2 de abril, que parece ser que van a ser mucho mayores, del 25% para los automóviles de todos los países del mundo y mucho más acusados para otros productos de la Unión Europea, sumados a los de México, Canadá y los del acero y el aluminio, van a elevar los precios en un contexto en el cual la buena marcha de la economía previsiblemente que iba a conseguir Trump era el elemento fundamental que lo iba a diferenciar de Biden, que según las palabras de Trump había dejado una economía desastrosa y apocalíptica, cosa que no era cierta. La tasa de paro estaba en el 4%, el crecimiento era robusto, pero realmente estos aranceles y en general su política económica no están acompañando el bolsillo de los americanos, sus acciones en bolsa, sus planes de pensiones, y amenazan con un crecimiento sólido y tienen la promesa de los empleos manufactureros, pero que hay muchas dudas sobre que se vayan a poder conseguir, ya que posiblemente en vez de reshoring tengamos automatización del sistema productivo. Por lo tanto, muchas dudas en la parte económica y, por otro lado, mucha satisfacción del votante de base sobre deportaciones y reducción del papel de la administración federal. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
Y este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com. El gobierno del Perú tomó en las últimas horas una decisión con la idea de combatir la criminalidad que no da tregua. Decretó el estado de emergencia en la provincia de Lima, o Lima Metropolitana, y también en la provincia del Callao. La decisión fue anunciada en su cuenta de X por Gustavo Adrianzen, presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Dina Boluarte, tras el asesinato el domingo del cantante Paul Flores, el ruso, miembro del conocido grupo de cumbia Armonía 10. Sucedió cuando el bus en el que viajaba el grupo, al este de Lima, recibió varios disparos, 2 de los cuales acabaron con la vida de Flores. Poco después, Rafael López Aliaga, el alcalde de la capital, hizo este pronunciamiento. No, que la Armonía 10 estaba extorsionada, ojo. Ya decían ellos, ya se sabía. Entonces tenía que ponerse la inteligencia a investigar, chuponear las líneas telefónicas, para ver de dónde venía la llamada, pues. No después que matan a Paul Flores, pues. Lo que López Aliaga denunció es verdad. Grupos delincuenciales le exigían a Armonía 10 el pago de 20.000 soles, unos $5.500, para que siguieran cantando. El gobierno convocó para hoy una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. La criminalidad en el Perú crece y crece. Este año, ojo, van 1.818 muertes violentas, según publicó ayer el diario limeño La República. De ese total, 444 han sido homicidios. Por eso hay quienes piden la renuncia del ministro del Interior, José Luis Santibáñez. La pregunta es si la declaratoria de estado de emergencia, decretado por el gobierno de Dina Boluarte, servirá para reducir la delincuencia en el Perú. Para saberlo, llamamos ayer a Lima a la prestigiosa periodista Drusila Sileri. Bueno, esta película ya la hemos visto y vivido en el pasado y lamentablemente ya sabemos que su final será el mismo, desastroso. No es que el crimen y la delincuencia disminuyen durante estos estados de excepción o estados de emergencia, como le llamamos nosotros en Perú, sino que las cifras, al contrario, aumentan. Aumentan en números, aumentan en muertes, en extorsión, en violencia. Por ejemplo, hace poco nomás, durante 10 meses del año 2022, tuvimos un estado de emergencia en Lima y Callao y al cabo del plazo cumplido se pudo comprobar con las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática que la delincuencia había aumentado en un 6,2% en relación al año anterior. Todo esto por falta de estrategia, de planificación, de inteligencia, en fin, por falta de todo lo bueno en este gobierno. Andamos así, girando en redondo y cayendo en un espiral que cada día es más macabro. Se me viene a la mente, por ejemplo, esta imagen del perro necio y estúpido que intenta morderse la cola por horas y que en cada intento fracasa. Bueno, así estamos los peruanos, arrastrados por un gobierno necio que insiste en morderse la cola, mientras que los 33 millones de peruanos vivimos a salto de mata rezando porque la sangre no siga invadiendo nuestras familias y nuestros pueblos. Con esta propuesta, que yo considero absolutamente populista y demagógica, el gobierno, y hablo del Ejecutivo y el Legislativo, intenta poner una curita para detener una hemorragia que el propio gobierno ha ido alimentando por meses, flexibilizando leyes y blindando a los más ruines representantes del gobierno. Así que creo que no, que este estado de excepción no va a servir para nada, no va a detener las muertes y la delincuencia va a continuar en nuestro país. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. 2 noticias más de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Una es que hoy hablará telefónicamente con su colega ruso Vladimir Putin sobre una eventual paz en la guerra en Ucrania. El diálogo se referirá al control de partes de ese país y de la planta nuclear de Zaporilla. Por otro lado, hoy su gobierno publicará 80.000 folios hasta ahora secretos sobre el asesinato del presidente John F. Kennedy el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, en el estado de Texas, en un hecho que conmovió al mundo.
Los colombianos son el grupo nacional que más dinero envía a su país desde territorio español, según acaba de publicar el Banco de España, el Banco Central. En 2023, sus remesas sumaron 1.500 millones de euros. Después figuran los marroquíes, con 1.375 millones, los ecuatorianos, los dominicanos y los peruanos. Ese año, el total de las remesas fue de 10.700 millones de euros. Las comunidades más numerosas en España son la marroquí, más de 1 millón de personas, y la colombiana, 850.000. La Universidad de Harvard, una de las mejores de Estados Unidos y el mundo, anunció ayer que a partir de este 2025 ofrecerá matrícula gratis a los estudiantes de familias con ingresos anuales de $200,000 o menos. Además, según dijo su presidente Alan Garber, dará alojamiento, alimentación y seguros de salud gratuitos a los admitidos de familias con ingresos de hasta $100,000 al año. De este modo, indicó Garber, el 86% del país podrá solicitar estas ayudas financieras. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao, hasta la próxima.